¿Por qué el dueño de la pequeña y mediana empresa termina por quedar atrapado y estancado en su negocio? Por Esteban de Gives. Es una pregunta que me hice durante muchos años luego de haber trabajado con cientos de dueños de pymes en Nuevo León entre el año 2005 y 2013 como con coach de negocios de Acción Coach. Déjame ponerte en contexto. Un Acción Coach entrena al dueño de negocio a que conozca y juegue bien su rol de dueño. ¿Para qué? Para que el propietario logre generar más ingresos y que tenga más tiempo disponible para él y para su familia. Durante esos años apoyé a cientos de dueños a que lo lograran, sin embargo el negocio seguía dependiendo de ellos. Si bien lograron generar mayores utilidades, mejor control de su empresa, un equipo de trabajo más comprometido, todavía el dueño seguía siendo indispensable para temas administrativos, operativos, comerciales, de RH y de gestión. En otras palabras, el dueño quería ser el gerente o el director de su negocio. Sin embargo, el común denominador es que su forma de dirigir y gestionar la empresa era deficiente al de otras personas. Fue entonces que me di a la tarea de volver a las bases, volver a estudiar toda la metodología de Acción Coach, estudiar a los empresarios que lograron dejar de ser pymes para tener grandes empresas y estudiar a quienes incluso, después de generaciones, siguen siendo autoempleados. Todo el año 2013 y 2014 fue de volver a estudiar en serio. Seguía yo apoyando directamente como su coach y mentor a dueños de negocio, pero con una información diferente, con una perspectiva distinta por todo lo que había vivido y aprendido hasta esa fecha. Las bases de Acción Coach. Un negocio es una empresa comercial, rentable que funciona, sin ti. Se trata de trabajar para el negocio y no en el negocio. ¿Cuál es la diferencia? Trabajar en el negocio es atender todo lo que ocurre dentro, incluso hacer esas tareas o supervisarlas. Trabajar para es construir, desarrollar y dirigir la construcción, desarrollo y expansión de la empresa. ¿Está más claro para ti? Las bases cuando alguien emprende un negocio. ¿A qué información tenemos acceso cuando queremos emprender? ¿A quién le pedimos consejos? A nuestros amigos o familiares que ya tienen un negocio, quizá con buenos resultados o no, pero ya lo tienen, ¿y qué es lo que nos recomiendan? Estoy seguro que te será familiar. Al ojo del amo, engorda el caballo. Si tú no estás, no lo harán bien. Si tú no estás, te roban. El que tiene tienda, que la atienda. Nadie va a cuidar el negocio como lo cuidarás tú. ¿Lo escuchaste o lo sigues escuchando? Yo sé que sí, porque es una realidad que siguen viviendo los dueños de pymes, por eso es que siguen siendo pymes. ¿Estos 5 puntos son verdaderos o son falsos? Piensa bien y responde. Son verdad. Es la realidad de ellos y es la realidad de la mayoría, pero eso no quiere decir que tiene que ser una regla para todos. Ellos te recomiendan todo eso porque es lo que están viviendo, ¿sabes por qué? Porque cuando ellos emprendieron también les recomendaron lo mismo, y son tips y verdades y dichos populares que vienen generación tras generación. El verdadero problema es el por qué no lo cuestionan, por qué no se hacen la pregunta de ¿por qué al ojo del amo engorda el caballo? Bueno, esa me la voy a saltar porque para este tengo un trato muy especial. Te prometo que ya que termine de describir las otras regresaré a esta. Rebobinando, ¿por qué no se hacen la pregunta por qué nadie va a cuidar el negocio como yo? ¿Por qué si yo no estoy el equipo no haría bien su trabajo? ¿Por qué el personal, a quien seleccionaré bien, me va a robar? Lamentablemente, por años, han querido dividirnos entre emprendedores y godines. Incluso hay quienes te invitan a emprender porque si no lo haces eres un don nadie y no serás un don nadie. Debido a esto, y muchas otras cosas, se ha convertido en una lucha constante entre patrón versus empleado, pero permíteme decirte que es una total estupidez, es una lucha absurda que lo único que hace es que el camino sea más difícil para todos y que al final, lo más lamentable de todo, ninguno logrará sus objetivos. Los dueños necesitan a los colaboradores y los colaboradores necesitan a los dueños. No debe ser unos contra otros. Ni es mejor el que emprende ni es mejor el que se emplea. Depende de a quién le preguntes. Yo conozco, y sé que tú también, muchos dueños de negocio que desearían volver a ser empleados, personas que trabajan muy duro y no logran crecer, no tienen suficientes ingresos ni tiempo para ellos y sus familias. Yo conozco, y sé que tú también, muchos empleados que trabajan muy duro y tampoco logran crecer, no tienen suficientes ingresos ni tiempo para ellos y sus familias. Son dos casos de personas que están padeciendo exactamente lo mismo, solo que uno como dueño de negocio y el otro como empleado. Pero por otro lado, sé que tú también conoces otros dueños de negocio,
y otros empleados que les va muy pero muy bien, logran grandes ganancias y tienen el tiempo para poder disfrutar de la vida, disfrutar de la familia. Luego entonces, ¿por qué es mejor emprender que ser empleado? Como ya te lo dije, depende de a quién le preguntes. Dueños y empleados somos complementarios. La diferencia está en el nivel de responsabilidad que tenemos los dueños versus el que tienen los colaboradores. Los dueños tenemos la obligación de crear oportunidades de crecimiento y riqueza, es nuestro deber. Pero no solo para nosotros, sino para todos aquellos que deciden colaborar en tu empresa, que ellos se encuentren en un lugar donde tendrán crecimiento personal, profesional y económico para que encuentren lo que busquen, una mejor calidad de vida y que sus familias estén orgullosos de ellos, lo mismo que queremos los dueños, solo que hay quienes nos gusta abrir brecha y otros prefieren irse por la autopista. Como dueños nosotros vamos a abrir muchas brechas para crear muchos caminos, muchas autopistas, pero que sean las mejores, las más atractivas, las más bonitas, las más seguras, las más organizadas para que todos quieran llegar a tu autopista. Dicho todo esto, ¿está claro el punto? En caso de que no, por favor, contáctame por cualquiera de mis redes sociales, estaré encantada de saber de ti. Vamos de regreso. ¿Por qué si yo no estoy el personal no va a hacer su trabajo, no cuidará el negocio incluso, me va a robar? Porque lo aceptamos como una verdad universal, algo que no se cuestiona ya que existen muchas evidencias de que es así y punto. Sin embargo, no ocurre eso en todos los negocios, no existe eso en las empresas que logran estructurarse, que tienen un propósito muy claro que se vive junto con los valores, ¿verdad? Entonces, si existen este tipo de empresas porque la mayoría se decanta por aceptar la supuesta verdad de las pymes. La respuesta es simple, porque es más fácil. Es más fácil culpar a los demás de mis derrotas, es más fácil encontrar argumentos y excusas para justificar mi incompetencia, e incluso, es más fácil negar la realidad que enfrentar la verdad, ¿o qué piensas tú? Al ojo del amo, engorda el caballo, o el ganado, como dicen en algunos países de América del Sur. Como ya lo comenté, eso es verdad, no podemos dudarlo, sin embargo le hemos dado una terrible interpretación, una que está totalmente equivocada, déjame demostrarte el porqué. Repite conmigo, por favor, hazlo, ¿sí? Al ojo. Gracias por repetirlo. Va de nuevo. Al ojo. Otra vez. Al ojo. 2 veces más. Al ojo. Una vez más. Al ojo. Listo. Gracias de nuevo. Ahora dime por favor, ¿qué palabras repetiste conmigo? Al ojo, ¿cierto? Bueno, porque el dicho dice, al ojo del amo, es muy pero muy, es más, es demasiado claro. Al ojo del amo, engorda el caballo. Si la frase es simple, ¿por qué entonces lo transformamos en otra cosa? Sí, un enunciado tan pequeño, que además es muy claro, le hemos dado una gran cantidad de subdefiniciones. Cuando el dueño de negocio dice, al ojo del amo, no se está refiriendo realmente a eso, no está diciendo al ojo, lo que él quiere decir es, si no es el dueño quien compra la comida, no engorda el caballo. Si no es el dueño el que lo saca a comer, no engorda al caballo. Si no es el dueño quien pone el alimento, no engorda el caballo. Y estos tres son solo para hablar de la comida, porque hay más, aunque ya lo sepas. Si no es el dueño quien arrulla, no duerme el caballo. Si no es el dueño quien lo baña, no se limpia el caballo. Si no es el dueño quien lo acarrea, no obedece el caballo. Si no es el dueño quien lo guarda, se roban al caballo. ¿Cuántas más podemos poner? Muchísimas, pero ¿por qué hacemos esta locura? El dicho solo dice, ¿te acuerdas? Al ojo. ¿Alguna vez te ha tocado estar con amigos o familiares con hijos pequeños que tienen que salir o moverse para algún lado y te dicen, ahorita vengo, te encargo que le eches un ojo a mis hijos en lo que regrese? ¿Te ha pasado? ¿Y qué haces? Lo sientas a un lado tuyo, te paras frente a él cuidando que nadie se le acerque, que nadie lo vea feo, y estás en guardia volteando para todos lados. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué entendemos algo así con el negocio? Por una simple y sencilla razón. ¿La quieres saber? Te la voy a decir, pero por favor siéntate, respira profundo, relájate y cuenta ligeramente hasta 10. ¿Por qué? Porque no te va a gustar, y vas a querer cerrar este libro, y tirarlo o aventármelo en la cara si algún día me llegas a ver. Bueno, no creo que tanto, pero lo que sí te digo es que no te va a gustar. Cuando lo he hablado directamente con otros dueños, no les agrada, no lo entienden, y pueden llegar a sentirse ofendidos. No es mi intención. ¿Ya te sentaste? Confío en ti. Sobre aviso no hay engaño, cuentas claras, amistades largas. Porque no tienes la más remota idea de lo que es al ojo en los negocios.
¿Qué reviso? ¿Qué tengo que ver? ¿En qué áreas? ¿Cómo hago eso? Es más, cada dueño de negocio piensa que el suyo es diferente, y además de serlo, que el suyo es más difícil que el de los demás. ¿Te ha pasado que un amigo o familiar te comenta sobre sus dificultades, y al escucharlas encuentras soluciones y le dices algo así: oye, deberías de hacer esto o aquello, te va a ayudar, y ellos te responden: ¿y por qué no lo haces tú en el tuyo? A lo que respondes: porque mi negocio es diferente, pero si yo tuviera un negocio como el tuyo sería muy fácil. ¿Lo has escuchado? Eso me lleva a lo siguiente y te pido por favor apertura, y que lo repitas por lo menos 10 veces. Todos los negocios son iguales. 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 Las últimas 4 veces que lo vamos a repetir, no solo lo repitas, créelo. Todos los negocios son iguales. 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 ¿No lo crees? Déjame explicarme mejor. Dime qué negocio es diferente a esto. Tienes que producir ingresos, que deben ser mayores a los gastos, para producir utilidades. Eso es un negocio. El tuyo y el mío son iguales. De hecho, todos los negocios son iguales. Pero si esto es tan simple, ¿por qué lo común es que no lo vean así? También es muy simple de explicar. ¿Por qué una persona pone un taller mecánico? ¿Por qué ponen un despacho contable? ¿Por qué una fábrica o mueblería? Muy simple, porque ponen un negocio de algo que ellos saben hacer. En otras palabras, emprenden con algo que entiendan y dominan en la parte técnica. Déjame explicarlo de una forma aún más simple. Responde lo siguiente. ¿Cuál es el negocio de un taller mecánico? ¿Cuál es el negocio de una escuela? ¿Cuál es el negocio de un despacho contable? Hagámoslo juntos. ¿Cuál es el negocio de un taller mecánico? Arreglar carros. ¿Cuál es el negocio de una escuela? Enseñar. ¿Cuál es el negocio de un despacho contable? Llevar la contabilidad. ¿Estás de acuerdo? Pues no. Son respuestas equivocadas. El negocio de un taller mecánico no es arreglar carros, el de una fábrica no es fabricar, el de una escuela no es enseñar y el de un despacho contable no es llevar la contabilidad. Arreglar carros es el trabajo que produce su negocio. Enseñar es el trabajo que produce su negocio. Llevar la contabilidad es el trabajo que produce su negocio. El negocio de verdad, de estos ejemplos y de todos los negocios, es generar ingresos, que sean más grandes que los gastos para producir utilidades. Dicho esto, los dueños de negocio lo que dominan es el trabajo que produce su negocio y no dominan el negocio. Pasan más tiempo haciendo cosas de el trabajo, porque es lo que dominan y casi no atienden las actividades que harán crecer el negocio. La razón por la que el negocio no crece es porque el dueño no está enfocado en las acciones que harán crecer el negocio, el propietario está muy ocupado trabajando en el negocio que no tiene tiempo para hacerlo crecer y, yo le sumaría, además de no tener tiempo no tiene idea de qué es lo que tendría que hacer porque, si hablamos del taller mecánico, lo que el dueño sabe hacer es arreglar carros, e ignora sobre cómo se construye y desarrolla una empresa. Eso me trae de nuevo a la pregunta con la que inicié. Estoy seguro que con lo que te he compartido por aquí ya tiene más clara la respuesta sobre el por qué el dueño de negocio termina por quedar atrapado y estancado en su negocio, ¿verdad? Bueno, las razones son simples, duras, fuertes, pero siguen siendo simples. Son 2 razones por las que los dueños de negocio terminan por quedar atrapados y estancados en sus negocios. Falta de profesionalismo y la ignorancia. Empezamos por lo que me refiero con falta de profesionalismo. ¿Dejarías que una persona que no estudió para médico operara al ser que más amas? Sí, una persona que dice ser doctor pero realmente no lo es. Trabajaba en sistemas en un consultorio de doctores y pudo ver cómo era el negocio de las cirugías. Vio unos videos en internet y varias series sobre doctores y un día decidió emprender una clínica donde él sería el médico. ¿Dejarías que operara a la persona que más amas? Claro que no. Es más, es falta de profesionalismo el que él se autonombre médico sin serlo. Pero también ocurriría con una persona que no es arquitecto, que no se preparó para hacerlo, sea quien construya tu casa, o pasaría también con un abogado o contador, ¿verdad? Bueno, justo a esto me refiero con falta de profesionalismo.
No quiero decir que no seas profesional, digo que es falta de profesionalismo porque te aventaste a emprender, que se requieren pantalones para hacerlo, pero lo hiciste solamente dominando una de las 4 áreas que debes dominar, y solo dominas una porque no tienes idea sobre cómo se construye y desarrolla un negocio. No sabes qué habilidades debes desarrollar, cuáles conocimientos debes obtener, qué tendrías que desaprender, ni qué tipo de aliados requieres para construir y desarrollar un negocio. ¿Cuáles son las 4 áreas? Primera área, dominar. Entender y ser un apasionado en el producto y o en el servicio, y ya tener en mente a alguien quien también lo domine y apasione. Pregúntate, ¿qué tanto hoy dominas el producto o servicio? ¿Y qué tan apasionado eres respecto a él? Lo común es que la mayoría sí, de hecho por eso emprendió ese giro en particular. Segunda área, dominar y entender a tu cliente ideal, a tu nicho de mercado y ser lo suficientemente atractivo para que te estén buscando todos los días, 24/7. Aquí ya se vuelve complicado para el dueño ya que este punto 2 llega a ser desconocido por el propietario. Tercer área, saber crear una estructura sólida y replicable a través de un equipo de trabajo. El dueño debe saber crear y vivir una visión, valores, pero también construir procesos, metodología, estándares, indicadores y desarrollar al personal para que implemente y mejore estos procesos para que el negocio trabaje para que no tengas que hacerlo tú. Cuarta área, hablar el idioma de los negocios, los números. Como dueño debemos dominar los números, tenemos que entenderlos, tenerlos, saber leerlos y cuidarlos. Debemos asegurar la rentabilidad del negocio. Una pregunta para ti que sea como una prueba de honestidad. ¿Cuántas de las 4 áreas realmente practicas y dominas? Lo común es que sea aproximadamente el 30%. Claro que hay quienes dominan un poco mejor las 4 áreas, lo común es que solo dominen el producto, y las otras las entiendan más o menos. En mi libro El problema no es tu negocio, el problema eres tú. Explico con más detalles sobre cómo esas 4 áreas las convertimos en los 4 pilares y desarrollo cada uno. Si aún no lo tienes, te lo recomiendo. Si no sabemos cómo se construye y desarrolla un negocio y si no nos preparamos profesionalmente para ello, quiere decir que estamos trabajando en un área que ignoramos. Por lo tanto, es falta de profesionalismo. Vamos al punto 2. Ignorancia. Cuando impartía mi entrenamiento en las principales ciudades de México, al iniciar les hacía una pregunta. Por favor, escribe en tu libreta, ¿cuál es el rol del director general de un negocio? Y las personas respondían. Al terminar esa dinámica les preguntaba, ¿cuál es el rol del dueño? Y siempre ocurría lo mismo, no había pasado un minuto cuando ya se volteaban a ver los asistentes y alguien me hacía el siguiente comentario. Pues es lo mismo, Esteban. El dueño termina por quedar atrapado y estancado en su negocio porque ignora cuál es su rol como dueño, cuál es su compromiso, obligación y responsabilidad. Lo más importante para una empresa es el dinero, no son los clientes sino es el personal. Sin dinero no hay nada, por lo que el dueño debe de estar enfocado en producirlo y en grande. Como dueño debemos generar riqueza, pero como ya lo comenté, no solo para nosotros sino también para todos los que trabajan en nuestras empresas. Mientras como dueño no tengas claro cuál es tu rol, seguirás sin jugarlo de forma correcta. Por eso es que digo que los dueños de negocio son los trabajadores duros más flojos del mundo, porque se toleran mucho más de lo que le toleran a sus colaboradores cuando se trata de hacer bien su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del dueño? Crecer el negocio. ¿Recuerdas por qué empezaste tu negocio? Todos lo hacemos porque queremos vivir mejor, buscamos tener una mejor calidad de vida. Date la oportunidad de construir una empresa comercial, rentable, que funcione, sin ti. Nosotros tenemos la experiencia, el conocimiento, la pasión y vocación para entrenarte y formarte como dueño, pero, lo más importante, para mantenerte enfocado hasta lograr los resultados. En nosotros encontrarás una excelente guía y un coach muy exigente con tu desempeño. Con nuestra guía lo vas a lograr. La pregunta importante es, ¿quieres dejar de estar atrapado y estancado en tu negocio para convertirte en el dueño que tu empresa y tu familia merece? Ponte en contacto conmigo, me encantará poder apoyarte.